Hola a todos, bienvenidos a otro seminario de Physics Latam. Hoy nos acompaña el profesor Elías Ocon de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es investigador titular. Sus principales intereses se centran en cuestiones fundamentales de la física, especialmente la intersección entre fenómenos cuánticos y gravitacionales. También trabaja en las diversas interpretaciones de la mecánica cuántica. Fue postdoc en la Universidad de Waterloo en la Universidad de California, San Diego. Y bueno, hoy nos viene a hablar del estatus actual del problema de la medida en mecánica cuántica. Cuando desee comenzar, profesor. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, voy a comenzar. Me pueden en cualquier momento, por favor, interrumpir. Si hay preguntas, cualquier cosa, adelante. Em, bueno, no, creo que no. Sé que es pesado 2 horas seguidas para todos, pero creo que no voy a hacer ninguna pausa. Bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla el asunto. Y bueno, entonces comencemos. Bueno, como ya se dijo, el tema de esta sesión es el estatus actual del problema de la medición en mecánica cuántica y, digamos, de manera un poco más amplia, una discusión de los problemas conceptuales de lo que voy a llamar la interpretación estándar de la mecánica cuántica y exploraremos también qué alternativas se han explorado para resolver estos problemas. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, como bien saben ustedes, la mecánica cuántica es quizás la teoría científica más exitosa de la historia, al menos desde el punto de vista del poder predictivo de la teoría. Entonces, bueno, sabemos bien aquí cuáles son todos los logros, los éxitos de la teoría. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, esta teoría tiene un problema. Y bueno, vamos a hablar de este problema con cuidado más adelante, pero por lo pronto déjenme resumir el problema de esta manera, ¿no? Y entonces la idea es que a lo largo de la historia, digamos, en la tradición de las teorías físicas hasta, digamos, desde el comienzo hasta llegar a la mecánica cuántica, las teorías de la física lo que intentaban hacer era explicar qué es lo que hay en el mundo y cómo se comporta aquello que hay en el mundo, ¿no? Pero de alguna manera, la mecánica cuántica rompe con esa tradición. Es una teoría que es distinta al resto. Y en particular, la mecánica cuántica es una teoría que tiene un carácter esencialmente instrumentalista. Esto quiere decir que en vez de intentar decir qué es lo que hay en el mundo y cómo se comporta, la mecánica cuántica de alguna manera se limita a predecir lo que observadores externos a un sistema van a ver cuando hacen experimentos con este sistema. ¿Ok? Pero esto es problemático si al mismo tiempo uno quiere suponer que, digamos, al menos en principio, la mecánica cuántica debe de ser capaz de dar una descripción de estos observadores externos, ¿no? Entonces, por un lado, se requieren observadores externos, pero por otro se supone que la mecánica cuántica es una teoría fundamental que es capaz de describir a los observadores externos que son necesarios para hacer sentido de la teoría, ¿no? Y por supuesto, entonces, si uno quiere usar la mecánica cuántica para dar cuenta de los observadores externos, pues parece que uno necesita observadores externos a los observadores externos y así sucesivamente, ¿no? Y esto, pues claramente, pues al menos, digamos así platicado, pues parece que podría llevar a un regreso al infinito complicado, ¿no? Problemático, ¿no? Y entonces, bueno, como dije, ¿no? Más adelante voy a regresar a este problema con mucho más cuidado, pero el asunto es que digamos, gente convencida de que esto realmente es problemático, que espero que es algo que yo pueda convencerlos hoy de que realmente lo es, pues han intentado resolver el problema y en particular han intentado convertir la mecánica cuántica estándar en una teoría física tradicional, es decir, una teoría que, por un lado, haga las mismas predicciones que la mecánica cuántica estándar, pero que sí se pueda leer como una teoría que nos dice qué es lo que hay en el mundo y cómo se comporta aquello que hay en el mundo sin la necesidad de introducir observadores externos ni nada por el estilo, ¿no? Y como veremos, pues existen, quizás no son tan conocidas entre los físicos como debían, pero existen muy interesantes propuestas que logran lo anterior.
Y resulta que todas estas propuestas, a pesar de lograr lo que intentan, pues tienen elementos radicalmente contraintuitivos, ¿no? Son teorías que introducen cosas pues al menos chocan con nuestro sentido común en diferentes sentidos, ¿no? Y entonces, digamos, lo que parece que hemos aprendido es que, de hecho, es imposible describir el mundo microscópico, pues en términos que nos resulten familiares. Y por supuesto, esto no es extraño, no es de esperarse, porque nuestro sentido común se genera en un rango digamos, de experiencias que es muy lejano al mundo microscópico, ¿no? Y entonces, digamos, el objetivo central digamos, dada toda esta introducción, el objetivo central de esta sesión es estudiar estos elementos novedosos de la mecánica cuántica, que hay muchos, y el objetivo de nuevo es evaluar cuáles de estos elementos novedosos son realmente problemáticos, cuáles tenemos que hacer algo al respecto. Uno no puede tener una teoría científica que tenga esos elementos porque lleva a inconsistencias, a vaguedades, a ambigüedades que no queremos que sean parte de nuestra mejor física. ¿Y cuáles de estos elementos novedosos simplemente son extraños, pero son completamente consistentes y tenemos que aprender a vivir, ¿no? Entonces, aprender a distinguir cuáles son realmente problemas y cuáles son simplemente características que son novedosas y que simplemente no son parte de nuestro sentido común por lo que ya dije, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto en mente, el temario de la sesión se divide en 4 secciones. En la primera voy a hablar de lo que llamo la interpretación estándar de la mecánica cuántica, porque como vamos a ver, en realidad no hay consenso, ¿no?, sobre exactamente qué es la mecánica cuántica, y si uno no tiene claridad al respecto, es difícil tener una discusión, digamos, sustancial sobre los fundamentos de la teoría. Después vamos a hablar de los problemas conceptuales de la teoría. Después vamos a hablar un poco sobre decoherencia. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho que decoherencia resuelve todos estos problemas conceptuales. Yo voy a tratar de explicarles por qué no es verdad esto, por qué decoherencia en realidad no resuelve los problemas conceptuales de la mecánica cuántica. Y al final vamos a hablar de diferentes alternativas no estándar que en diferentes medidas logran resolver estos problemas fundamentales de la mecánica cuántica. ¿Ok? Bueno, y de nuevo, como ya dije, en cualquier momento me pueden interrumpir para hacer preguntas, comentarios, lo que sea. Bueno, ok, entonces empecemos hablando de la interpretación estándar de la mecánica cuántica. Como ya dije, no hay consenso sobre exactamente qué es la mecánica cuántica, ¿no? Por ejemplo, no hay claridad sobre si hay tal cosas como colapsos o no. No hay claridad sobre cómo interpretar la función de onda. ¿Es algo que está allá afuera en el mundo o es simplemente una herramienta para hacer cuentas, etcétera, ¿no? Ahí hay un chorro de, digamos, pequeñas variantes de la mecánica cuántica y no hay como una sola cosa que sea eh, digamos, de manera consensuada la mecánica cuántica, ¿no? Y como decía hace unos minutos, con el fin de discutir cuestiones fundamentales, fundacionales de la mecánica cuántica, es indispensable ser precisos sobre cuál es la interpretación que tenemos en juego. Entonces, yo voy a introducir una interpretación, voy a ser preciso al respecto, a eso voy a llamar la interpretación estándar, y puede ser que esta interpretación no sea lo que ustedes tenían en mente, y eso no es problema, porque a final de cuentas vamos a concluir que la interpretación que voy a presentar es problemática y habrá que buscar hacia dónde nos podemos ir para resolver esos problemas, ¿no? Entonces, digamos, solamente para poner las cosas claras y tener una discusión fructífera, voy a ser preciso sobre a qué voy a llamar la interpretación estándar, ¿ok? Y bueno, ¿qué va a ser esta interpretación estándar? Pues es básicamente la interpretación que aparece en los libros de texto de mecánica cuántica. Es la interpretación que introdujeron tanto Dirac como von Neumann en sus famosos libros de mecánica cuántica. Y nada más un comentario, vamos a regresar a esto en algún momento. No es lo mismo la interpretación estándar o la de Dirac o la de von Neumann que lo que se conoce como la interpretación de Copenhague. El asunto es que la interpretación de Copenhague tiene, digamos, lo que Bohr tenía en mente, quizás lo que Heisenberg tenía en mente. Número uno, no hay una sola cosa que sea la interpretación de Copenhague, porque Bohr y Heisenberg no tenían la misma interpretación exactamente en mente, y de hecho Bohr mismo cambió sus propuestas a lo largo del tiempo, y lo mismo con Heisenberg.
y tiene mucho más filosofía, digamos, discusiones filosóficas que de alguna manera Dirac y von Neumann dejaron de fuera. Entonces, de nuevo, hoy voy a concentrarme en lo que voy a llamar la mecánica cuántica estándar, ¿ok? Y bueno, y para introducir esta mecánica cuántica estándar, lo voy a hacer en términos de 5 principios, ¿ok? Entonces vamos a ir hablando de estos 5 principios más o menos con cuidado, y de ahí, digamos, de ahí partiremos a tener la discusión conceptual que me interesa, ¿ok? Bueno, entonces, el primer principio dice lo siguiente: a todo sistema físico se le asocia un espacio de Hilbert. Entonces, tengo un sistema físico que es el que quiero describir. A este le asocio un objeto matemático, que es un espacio de Hilbert, y los estados físicos del sistema, es decir, las descripciones de todas las características físicas de mis sistemas a un tiempo dado, van a estar representados por vectores de longitud 1 en el espacio de Hilbert correspondiente. ¿Ok? Entonces, el primer principio. Algunos comentarios. Bueno, número 1, pues, ¿por qué usamos en la mecánica cuántica un espacio vectorial como espacio de estados? Bueno, porque este acomoda el principio de superposición. Entonces tenemos en la mecánica cuántica que si A es un posible estado y B también lo es, entonces la suma, la superposición de A más B también lo es. Entonces por eso usamos un espacio vectorial, a diferencia de lo que se hace, por ejemplo, en mecánica clásica, ¿no? Donde el espacio de estados, el espacio fácil no es un espacio vectorial. Número 2, otra suposición que se hace en esta mecánica cuántica estándar es que los sistemas físicos siempre, en todo momento, tienen un estado bien definido en términos de un vector en el espacio de Hilbert, ¿no? Esto no significa, ya veremos, que todos los estados tienen valores de propiedades bien definidas en todo momento, pero sí tienen un estado bien definido, ¿no? En todo momento un sistema tiene un vector en el espacio de Hilbert que lo representa. Y por último, se postula que la descripción cuántica es completa, que si yo digo tal estado está representado por tal vector en el espacio de Hilbert, ya terminé de dar una descripción física del sistema en cuestión, ¿no? Que la descripción que da la mecánica cuántica agota todo lo que físicamente se puede decir de un sistema. ¿Ok? Entonces, ese es el primer postulado de mi teoría. Pasemos al segundo. El segundo habla sobre las propiedades observables. Este es el término que se usa en mecánica cuántica. Es un término que, desde el punto de vista filosófico, tiene algo de carga como filosófica o conceptual, pero en realidad ya hoy en día se usa la palabra de manera indistinguible con la palabra propiedades. Ya diremos un poco más sobre esto al respecto, pero por lo pronto, sin meternos a esa discusión, lo que dice este postulado es que las propiedades de los sistemas físicos se representan por medio de operadores hermitianos que actúan en el espacio de Hilbert correspondiente, ¿no? Y pues hasta ahora lo que estamos haciendo es una especie de paralelo matemático del mundo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un lado tenemos sistemas cuánticos, que es un objeto físico que está allá afuera en el mundo, y por otro tenemos espacios de Hilbert, que es un objeto matemático. Igual con los estados físicos, que son un objeto físico, digamos, una noción física, y por otro lado los vectores, que son objetos matemáticos. Igual con las propiedades y los operadores hermitianos. Entonces, de alguna manera necesitamos una manera de relacionar estos dos mundos, ¿no? De dar una forma de diccionario que nos permite ir del formalismo matemático al mundo, ¿no? Y para hacer esto en particular necesitamos una forma de especificar cómo las propiedades y sus valores se relacionan con los estados físicos, ¿no? Y para esto introduzco esto que se conoce como la regla de eigenvalor-eigenvector, que quizás nunca habían escuchado este nombre. Es un nombre que quizás usan más los filósofos que los físicos, pero es algo que han usado todo el tiempo en sus aplicaciones de la cuántica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice esta regla? Dice lo siguiente: un estado posee el valor lambda de una propiedad representada por el operador O, si y solo si dicho estado es un eigenvector de O con eigenvalor lambda. ¿Ok? Entonces, los sistemas físicos, si un sistema físico está representado por un eigenvector de un operador, entonces ese sistema físico tiene bien definida la propiedad correspondiente y el valor que tiene bien definido es el eigenvalor correspondiente. ¿Ok? Bueno, como ya dije, esta regla es muy importante porque es una regla que nos permite traducir entre nociones físicas como propiedades, estados, valores,
y objetos matemáticos que utilizamos para hacer una representación, ¿no? Que son cosas como operadores, eigenvectores, eigenvalores, ¿ok? Y una consecuencia muy importante de la regla eigenvalor, eigenvector, algo que ya mencioné de pasada arriba, es que la regla directamente implica, digamos, es fácil verlo, que implica que existen estados cuánticos y por lo tanto existen situaciones físicas que son tales que no tienen bien definido el valor de cierta propiedad, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema que su vector no es un eigenvector de tal y cual propiedad, entonces, dada la regla eigenvalor eigenvector, ese sistema no tiene bien definido el valor de esa propiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener una partícula que tiene bien definida su posición y entonces ese sistema no es, digamos, el estado que la representa no es un eigenvector del operador de momento y entonces ese sistema no tiene bien definido el valor del momento. ¿Ok? Bueno, y bueno, por supuesto, claramente no solamente existen situaciones físicas donde este es el caso, sino que todo estado no es eigenvector de un chorro de propiedades. Entonces, todo estado físico, toda situación física es tal que hay un chorro de propiedades, muchísimas propiedades que no tienen valores bien definidos. ¿Ok? Bueno, ok, entonces, esos son los primeros dos postulados de la mecánica cuántica estándar. Pasemos al tercero. El tercero tiene que ver con la dinámica, es decir, con cómo cambian en el tiempo los estados físicos de los sistemas. Y lo que nos dice la mecánica cuántica es que los estados evolucionan en el tiempo por medio de la ecuación de Schrödinger. Entonces, digamos, de manera simbólica, lo que tengo es el estado de un sistema a un tiempo inicial T1, y yo, dado eso, puedo usar la ecuación de Schrödinger para calcular de manera exacta, determinista, única, el estado del sistema a un tiempo posterior T2, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, esta es la ecuación de Schrödinger, donde H es una de las propiedades del sistema, una propiedad muy importante, que es la energía total. Entonces, H es el hamiltoniano. Y este es simplemente, digamos, en términos conceptuales, lo que hace la ecuación de Schrödinger, ¿no? Permitirnos, dado el sistema un tiempo, calcular de manera, de nuevo, determinista, el tiempo, el estado un tiempo posterior. Y, por supuesto, hay digamos, dos características que voy a resaltar de la ecuación de Schrödinger. La primera ya la mencioné, que es que esta es determinista, y la segunda, que también va a ser muy importante, es que es una ecuación que es lineal, ¿no? Lo que implica que si yo sé cómo evoluciona el estado psi y sé cómo evoluciona el estado phi, dada la linealidad, yo sé cómo evoluciona el estado psi más phi, ¿no? Que es simplemente la suma de las evoluciones de cada una de las partes, ¿ok? Entonces, la dinámica que nos da la ecuación de Schrödinger es tanto determinista como lineal. Muy bien, bueno. Introduzcamos el cuarto postulado. El cuarto postulado es lo que se conoce como la regla de Born. Y este también es importantísimo porque lo que nos da la regla de Born es la conexión de todo el formalismo que hemos construido hasta ahora con los experimentos, ¿no? Es realmente la herramienta que nos permite hacer predicciones, ¿no? Conectar, como decía ahí, del lado que es formal, matemático, y este otro lado que es la descripción o más bien el mundo que queremos describir. Y es la regla de Born, junto con la regla eigenvalor-eigenvector, la que nos permite ir de un lado a otro, ¿no? Realmente hacer predicciones. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que dice la regla de Born? Bueno, como vimos más arriba, la regla eigenvector-eigenvalor nos da una descripción parcial o una avenida parcial para hacer predicciones, pero la pregunta es, ¿qué sucede con estados que no son eigenvectores de un operador en cuestión, ¿no? Y entonces, en particular, supongamos que tengo un sistema físico que está representado por el estado psi y queremos medir una propiedad, en particular la propiedad representada por el operador B. Y entonces, y bueno, supongamos en general que psi no es un eigenvector del operador B. Y entonces, ¿qué es lo que hace la regla de Born? Bueno, la regla de Born hace dos cosas. Número uno, nos da una lista de los posibles resultados de la medición, y en particular la regla lo que dicta es que los posibles resultados son los eigenvalores del operador en cuestión. Y número dos, la regla de Born nos da la probabilidad de que encontremos alguno de esos valores, ¿no? Y en particular, pues esta es la receta estándar, ¿no? La probabilidad de encontrar el eigenvector, el eigenvalor BI es pues, el valor absoluto del producto interno entre el estado de mi sistema
y el eigenvector correspondiente. ¿Ok? Y entonces esta es la regla de Born. Algunos comentarios al respecto. Pues habíamos visto que la regla de eigenvalor eigenvector permite que ciertos valores de propiedades no estén bien definidos. Dijimos, eso pasa genéricamente. Sin embargo, la regla de Born implica que cada vez que vamos y medimos, encontramos un valor específico, ¿no? Entonces, a pesar de que un sistema puede no tener un valor bien definido en una propiedad, si yo voy y mido dicha propiedad, en ese momento, dada la regla de Born, voy a encontrar un valor bien definido. ¿Ok? Y esto, por supuesto, es compatible con la evidencia empírica, ¿no? Siempre que voy y mido el valor de una propiedad, pues encuentro algún resultado, ¿no? Y bueno, y el último postulado, que como veremos va a tener que ser, digamos, necesario para cerrar el círculo, para hacer consistente todo lo que he estado diciendo, es lo que voy a llamar el postulado de proyección o el postulado de colapso. Y la situación es la siguiente: supongamos que un sistema físico está en un estado representado por psi, medimos el valor de la propiedad representada por B y encontramos un valor específico BI, ¿no? Entonces, como dije, cuando vamos y medimos, siempre encontramos un valor específico. Y entonces lo que dice el postulado del colapso es que en ese instante, en el momento en que encontramos el valor BI, el estado del sistema brinca o se colapsa o se proyecta o cambia instantáneamente de ser lo que era antes de la medición, que era psi, a ser el eigenvector correspondiente al eigenvalor que encontramos como resultado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice el postulado del colapso. Voy y mido, tengo el estado psi, y si encuentro BI, pues eso quiere decir que el estado se colapsó o brincó de manera discontinua, no lineal, indeterminista, dada la regla de Born que habla en términos de propiedades, a ser el estado BI. ¿Ok? Y algunos comentarios al respecto. Pues número uno, el postulado del colapso garantiza que las mediciones sean repetibles, ¿no? Entonces yo sé que si yo voy y mido el spin de una partícula y encuentro spin arriba y vuelvo a medir el spin sin perturbar al sistema, pues voy a volver a encontrar spin arriba, ¿no? Y entonces el postulado del colapso garantiza eso. Número dos, el postulado del colapso hace que sean compatibles la regla de Born con la regla eigenvalor-eigenvector, ¿no? Porque la regla me decía que si un sistema tiene bien definido el valor de una propiedad, entonces más vale que sea un eigenvector del operador en cuestión con ese eigenvalor. La regla del colapso garantiza que eso sea el caso, entonces, digamos, por consistencia era necesario tener algo de este tipo. Y el último comentario que hago por lo pronto es que pues vemos en general que, de acuerdo con el formalismo de la mecánica cuántica estándar, en general las mediciones no revelan valores preexistentes del sistema, porque, digamos, si agarro un sistema y está en el estado psi, si no es un eigenvector de B, no tiene un valor bien definido para B, ¿no? Sino que lo que dice la mecánica cuántica es que al medir genéricamente modificamos el sistema y el valor que reportamos de la medición es lo que se genera después de medir, no lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, en la mecánica cuántica, genéricamente, pues, ¿no? Digamos, se dice comúnmente, ¿no? En los libros de divulgación, etcétera, cuando medimos, modificamos el sistema, ¿no? Y entonces lo hacemos de esta manera. Nada más, digamos, que quede claro que esto no siempre ocurre, ¿no? Si tenemos de entrada un eigenvector de lo que queremos medir, entonces ahí no perturbamos y lo que reportamos es lo que ya estaba ahí desde antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mediciones repetibles sucede eso, ¿no? Ok, entonces todo esto es lo que voy a llamar mecánica cuántica estándar. Déjenme hacer un repaso breve para tenerlos como todos juntos de estos 5 principios. Entonces, número 1 tiene que ver con los estados. Dice que están representados por vectores de longitud 1. Número 2 habla sobre las propiedades y nos dice que están representadas por operadores hermitianos. Aquí introdujimos esta regla de eigenvalor-eigenvector que dice de nuevo, un estado posee el valor lambda de una propiedad representada por el operador O si, solo si, este estado es un eigenvector de O con eigenvalor lambda. El tercer postulado fue sobre la dinámica y nos dice que está dada por la ecuación de Schrödinger, que es lineal y determinista. Número 4, la regla de Born, que es la conexión con los experimentos, y nos dice que cuando se realiza una medición
del operador B en psi, las probabilidades de los diferentes resultados están dadas por esta fórmula. Este es el que introduce el elemento indeterminista o probabilista del formalismo. Y por último tenemos el postulado de proyección, que nos dice que cuando se realiza una medición de B en psi y el resultado es BI, entonces sucede este brinco instantáneo indeterminista del estado inicial a el eigenvector que corresponde con el eigenvalor que observamos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que voy a llamar la mecánica cuántica estándar. ¿Ok? No sé si hay dudas, comentarios. Si no, nos seguimos a discutir los problemas conceptuales de este formalismo. ¿Ok? Bueno, ok, entonces, como acabamos de ver, de acuerdo con la mecánica cuántica estándar, existen dos leyes fundamentales sobre cómo cambian o evolucionan los estados en el tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, vimos que digamos, cuando no está sucediendo una medición, todos los estados evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, que como ya dijimos varias veces, es lineal y es determinista, pero también vimos que cuando ocurre alguna medición, los estados cambian de acuerdo al postulado del colapso, ¿no? Que como dijimos es indeterminista, es no lineal, este, es discontinua, ¿no? Entonces hay estas dos reglas de evolución y vemos, de acuerdo con esto que estoy diciendo, es que para decidir cuándo usar una u otra de estas dos leyes, la lineal o la no lineal, la determinista o la indeterminista, es necesario saber cuándo está ocurriendo una medición, ¿no? O sea, eso es lo que determina si usamos una u otra, ¿no? Cuando no hay mediciones usamos Schrödinger, cuando sí hay mediciones ocurre algo distinto. El problema es que esta noción, la noción de medición, que es necesaria para saber si usar una regla u otra, no está formalmente definida dentro de la teoría, ¿no? O sea, la teoría no nos dice en ningún momento qué es una medición, ¿no? Y en particular, esto es problemático porque, como dije hace rato, ¿no? Uno asume que la mecánica cuántica es una teoría fundamental, ¿no? Y en particular, dado cualquier aparato de medición, pues sabemos que este aparato de medición está hecho justo de los elementos que la mecánica cuántica describe, ¿no? Está hecho de átomos, de protones, electrones, neutrones, que son justo los elementos que la mecánica cuántica describe, ¿no? Y entonces, si yo tengo una interacción entre un sistema y un aparato de medición, pues en realidad yo podría decir que ahí lo que está ocurriendo es que hay una interacción entre dos sistemas cuánticos y entonces, pues toda evolución de ese tipo, pues debe estar gobernada por la ecuación de Schrödinger, no por el postulado del colapso, ¿no? Y entonces, digamos, el resultado de toda esta discusión es que, a final de cuentas, la mecánica cuántica estándar que acabo de introducir es un formalismo vago, ¿no? O sea, no nos permite, si no tenemos una manera precisa de determinar si un sistema M es un aparato de medición o un sistema cuántico, pues no sabemos cuál de las dos reglas de evolución utilizar y pues no podemos hacer predicciones únicas o precisas, ¿no? Entonces terminamos con un formalismo vago o ambiguo, ¿no? Em, digamos, comúnmente esta discusión digamos, se puede llevar a cabo tanto en términos de medición, como lo acabo de hacer, pero muchas veces también, incluso como lo hice yo al principio, se lleva a cabo en términos de observadores, ¿no? Y uno dice, no, bueno, lo que tiene que, o sea, lo que tengo es un observador externo al sistema y y es cuando hay un observador externo que entra en juego el postulado del colapso o algo así. Pero por supuesto, algo exactamente análogo a lo que ocurre con los aparatos de medición y con esta vaguedad al respecto sobre si algo representa en un aparato de medición, ocurre con la noción de observadores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí hay una cita de Bell, que no sé si ya la habían escuchado, es bastante conocida, que justo, digamos, señala de una manera como irónica esta vaguedad o ambigüedad que existe con respecto al término de observadores. Entonces déjenme rápidamente leer la cita. Bell dice lo siguiente: ¿qué exactamente califica a ciertos subsistemas a jugar el papel de observadores? Dice, ¿estuvo el mundo esperando a saltar por miles de millones de años hasta que apareció una criatura viviente unicelular? ¿O tuvo que esperar un poco más a un medidor más calificado, con un doctorado? ¿No? Y entonces, por supuesto, ¿no? Hay, de igual manera que la mecánica cuántica no,
no determina si un sistema físico es o no un aparato de medición y no hay ninguna manera formal de determinar qué interacciones cuentan como mediciones y cuáles cuentan simplemente como interacciones entre sistemas cuánticos. Tampoco hay ninguna noción formal de determinar qué es un observador, ¿no? O sea, por ejemplo, como dice Bell, no es suficiente tener una criatura unicelular o, no sé, un ratón es un observador o no lo es, un gato, un chimpancé, un humano, ¿no? Y entonces, pues vemos que, digamos, vamos a regresar a esto con más cuidado adelante, ¿no? Pero que en realidad todas estas maneras de intentar determinar qué es una medición y qué no lo es, qué es un observador o qué no lo es, en realidad, pues están destinadas al fracaso, ¿no? Entonces, bueno, un poco resumiendo, el hecho es que, digamos, una teoría fundamental, como asumimos que es la mecánica cuántica, o al menos algo cercano o que aspira a hacerlo, pues una teoría fundamental de ese tipo debe formularse en términos perfectamente precisos, es decir, en términos matemáticos claros, que no dependa de nociones que van más allá de las matemáticas, ¿no? Y en particular, conceptos como medición, aparato de medición, observador, macroscópico, irreversible, etcétera, pues, son palabras que no pueden ser parte del lenguaje fundamental de la teoría, ¿no? O sea, uno debe de poder tomar el formalismo y aplicarlo y llegar a conclusiones o predicciones perfectamente precisas sin tener que utilizar este tipo de conceptos que son de orden más alto, ¿no? No aparecen en el lenguaje fundamental de la teoría, ¿no? Y entonces, en resumen, pues el problema este que estoy señalando, pues surge si, como decía, la mecánica cuántica estándar es una teoría que es instrumentalista, que nos habla hace predicciones sobre qué es lo que vamos a ver cuando midamos, ¿no? Pero esto es problemático si al mismo tiempo se considera esta teoría como una teoría fundamental, ¿ok? Entonces, bueno, digamos, ese es mi primer acercamiento a qué es el problema de la medición. Vamos a regresar a esto con más cuidado un poco más adelante, ¿no? Otro problema íntimamente relacionado con el problema de la medición que acabo de describir es algo que se conoce como el problema de las bases. De hecho, de alguna manera es como un componente del problema de la medición, ¿no? Y el asunto es que si, digamos, piensan con el asunto de este asunto con un poco de cuidado, se dan cuenta que el problema no es solo que la formulación estándar no nos dice cuándo ocurre una medición, digamos, no sabemos cuándo usar el postulado del colapso en lugar de la ecuación de Schrödinger o algo por el estilo, sino que el formalismo estándar no nos dice tampoco qué es lo que se mide. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues el punto es que si yo tengo una descripción, tengo un sistema que, digamos, yo reconozco como un aparato de medición y tengo una interacción de ese sistema con un sistema microscópico que quiero medir, por ejemplo, pero yo puedo dar una descripción completamente cuántica de esa situación, ¿no? Entonces yo agarro mi aparato de medición, lo describo en términos puramente cuánticos y de esta manera describo la interacción de ese sistema con el sistema que quiero medir. Y el problema es que no solo la formulación estándar no nos dice si eso es una medición o es una interacción cuántica estándar, sino que la formulación tampoco nos dice qué es lo que ese aparato de medición va a medir, ¿no? Y esto tiene que ver con que, de acuerdo con la mecánica cuántica, pues, digamos, todas las bases juegan exactamente el mismo papel, ¿no? O sea, no hay ninguna base que sea, digamos, en el espacio de Hilbert no hay ninguna base que sea como privilegiada o que juegue un papel como distinto al resto, ¿no? Y entonces, de nuevo, si yo doy una descripción puramente cuántica del aparato de medición y su interacción con el sistema, yo no sé en qué base ese sistema, no solo no sé cuándo va a colapsar, sino que yo no sé en qué base va a colapsar, ¿no? Y entonces, de nuevo, no solo no nos dice cuándo ocurre una medición, sino ni siquiera nos dice qué miden tales y cuales aparatos de medición si yo doy una descripción de esos aparatos en términos puramente cuánticos, ¿no? Que es algo que en principio se supone que uno debe de poder hacer, ¿no? Por supuesto, por el otro lado, es un hecho empírico que a nivel macroscópico, es decir, algo que vemos cuando hacemos experimentos, que pues no todas las bases juegan el mismo papel, ¿no? A nivel macroscópico, ¿no? Por ejemplo, tenemos cosas como gatos de Schrödinger, ¿no? Schrödinger nos platica esta situación, este experimento pensado en donde podemos poner un gato en una superposición de estar vivo o muerto, pero por supuesto nosotros nunca vemos tales cosas, ¿no? Y en particular,
lo que vemos es que los objetos macroscópicos sí tratan diferente algunas bases que a otras, ¿no? Y en particular vemos que los objetos macroscópicos nunca se encuentran en superposiciones de estar en varios lugares a la vez, ¿no? O sea, los objetos macroscópicos tienen, a nivel empírico, tienen posiciones perfectamente bien definidas, ¿no? Y en realidad, desde el punto de vista fundamental o de la mecánica cuántica, esto es extraño, ¿no? Porque el estado gato de Schrödinger es un estado tan parte del espacio de Hilbert como lo es el gato vivo o el gato muerto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué sí veo unos, que es un gato vivo o un gato muerto, pero no veo otros, ¿no? Que es la superposición del gato de Schrödinger, ¿no? Y entonces, digamos, lo que tendremos que hacer si queremos resolver el problema de la medición es explicar lo anterior, es decir, por qué a nivel macroscópico una base se comporta diferente que otra, a partir de una teoría que es completamente precisa a nivel fundamental, ¿no? Que está escrita en términos matemáticos claros y que con eso, sin tener que usar nociones de nuevo como medición, observador, macroscópico, me permita hacer las predicciones adecuadas. ¿Ok? Bueno, y entonces, digamos, ya les hablé un poco sobre qué entiendo yo como el problema de la medición, pero pues en realidad pues se ha escrito mucho al respecto y existen diferentes formulaciones del problema que no parecen ser equivalentes entre sí. Y en realidad lo que pasa es que, digamos, el problema de la medición es un problema de pues alguna teoría física, ¿no? O sea, no es un problema del mundo, es un problema de algún formalismo físico, ¿no? Y pues por supuesto, si como dije que la mecánica cuántica se escribe de diferentes maneras o hay diferentes cosas que la gente llama mecánica cuántica, pues no es raro notar que pues diferentes formalismos manifiesten el problema de diferentes maneras, ¿no? Y entonces, déjenme darles unos ejemplos de lo que estoy hablando. Por ejemplo, bueno, ya dijimos, el formalismo estándar manifiesta el problema en el sentido de que la noción de medición juega un papel crucial, pero esta no está bien definida, es decir, es una noción que es vaga y no fundamental. Por otro lado, por ejemplo, está formalismo de Bohr, algo más cercano a la interpretación de Copenhague, donde Bohr decía que en realidad la descripción de cualquier situación de medición tiene que hacerse en términos puramente clásicos. Pero bueno, por supuesto, en ese sentido hay una ambigüedad análoga a la de la medición que aquí describimos, y es que pues hay ambigüedad o vaguedad sobre dónde está el corte entre el mundo clásico y el mundo cuántico, ¿no? Qué tan grande tiene que ser algo para dejar de ser cuántico y ser clásico, ¿no? Entonces, en términos del formalismo de Bohr, el problema de la medición no tiene que ver con definir mediciones, pero tiene que ver con definir dónde está el corte entre lo clásico y lo cuántico. Hay otros formalismos, que de hecho más adelante vamos a hablar un poco más de ellos cuando hablemos de decoherencia, que son formalismos puramente unitarios, ¿no? Que dicen, no, en realidad no hay tal cosa como el colapso, la evolución de Schrödinger es la que gobierna en todo momento, pero bueno, si uno tiene un formalismo de ese tipo, al menos de entrada parece que pues uno va a tener, digamos, que el problema de la medición se manifiesta como una discrepancia entre las predicciones y la evidencia empírica, ¿no? Por ejemplo, con un formalismo puramente unitario, pues vamos a poder generar gatos de Schrödinger, pero nunca los vemos, ¿no? Y entonces, pues esa discrepancia es la que representa el problema, ¿no? Y entonces, bueno, de nuevo, digamos, es importante ver cuál es el problema, pero es aún más importante tener claro qué representa una solución al problema. Y entonces la solución al problema que estoy tratando de escribir es, pues ya lo dije más arriba, pero es lograr explicar en términos precisos, formales, matemáticos, por qué vemos superposiciones a nivel microscópico. Por ejemplo, un electrón sí puede estar en una superposición de estar aquí y allá, pero no vemos tales superposiciones a nivel macroscópico, ¿no? Y en particular poder explicar esto de nuevo en términos perfectamente precisos, sin nociones vagas como mediciones, observadores, etcétera, y poder en particular explicar de manera precisa en qué punto y por qué o cómo es que ocurre esta transición. ¿Ok? Bueno, entonces, está bien, entonces hablamos del problema de la medición, dije hay diferentes maneras de ver el problema, se manifiesta de diferentes maneras dadas
diferentes teorías o diferentes formalismos. Pero existe una formulación del problema de la medición, es una formulación que introdujo Tim Modlin, un filósofo de la física muy importante en los 90s, y esta es una formulación que es más formal y más general del problema, ¿no? Que no depende de a qué llamo yo la mecánica cuántica, a qué llamas tú la mecánica cuántica, ¿no? Sino que es una manera más general de describir cuál es el elemento o los elementos problemáticos del asunto. Y lo que Modlin hace es mostrar que hay tres enunciados, son enunciados que mucha gente podría pensar que son parte de la mecánica cuántica, son enunciados que suenan familiares al menos, o razonables, o algo así, pero lo que muestra Modlin es que esos tres enunciados no pueden ser verdaderos a la vez, ¿no? Que si yo intento sostener esas tres cosas, entonces voy a tener un formalismo que es inconsistente, ¿no? O sea, que es autoinconsistente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos tres enunciados que Modlin muestra que son en conjunto incompatibles? Número uno es asumir que la descripción física que provee la mecánica cuántica es completa, es algo que ya habíamos visto arriba, ¿no? Arriba asumimos eso en lo que yo llamo la interpretación estándar, ¿no? Entonces, número uno, asumir que la descripción que da la mecánica cuántica agota lo que se puede decir de un sistema físico, ese es el primero. El segundo dice que los estados cuánticos siempre evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, ese es, como ya dije más arriba, es parte al menos de algunas interpretaciones, algunas versiones de la mecánica cuántica, asumir que la ecuación de Schrödinger siempre es válida. Y número tres es asumir que las mediciones siempre tienen resultados definidos, ¿no? Y entonces esto lo que quiere decir es que, eh, digamos que cuando yo voy y hago un experimento, por ejemplo, hago un experimento de un gato de Schrödinger, a final de cuentas, el gato termina vivo o muerto, ¿no? Que el mundo allá afuera es tal que cualquier experimento que yo realice, al final me lleva a un resultado bien definido, ¿no? Y entonces, pues de nuevo, estas son tres oraciones que, pues al menos, digamos, creo que son razonables, son parte de varias versiones de la mecánica cuántica, y lo que muestra Modlin es que estas no pueden ser verdaderas a la vez, ¿no? Y lo bonito de presentar el problema en estos términos es que pues nos permite no solo entender el problema, sino que catalogar o motivar posibles soluciones, ¿no? Porque lo que vemos es que, pues sabemos que lo que tenemos que hacer es ir negando al menos alguna de estas aseveraciones para tener un formalismo que aspire a ser autoconsistente y por supuesto también tendría que ser empíricamente adecuado, ¿no? Entonces, si las tres no pueden ser verdaderas a la vez, pues yo puedo ir negando una, otra u otra y viendo a dónde me lleva la cosa, ¿no? A qué llegamos, ¿no? Y entonces, pues hagamos eso, vamos a regresar a esto con cuidado en versiones particulares, pero intentemos hacer como un catálogo de posibles soluciones del problema de la medición, ¿no? Y entonces, pues como dije, bueno, lo que tenemos que hacer es ir negando cada una de estas aseveraciones. La primera aseveración es que la descripción física de la mecánica cuántica es completa, y entonces si queremos negar uno para quedarnos con dos y tres, pues entonces tenemos que aseverar que, a diferencia de lo que dice, por ejemplo, la interpretación estándar, la descripción cuántica es incompleta, ¿no? Entonces sería una manera de resolver el problema. Pero por supuesto, no toda manera de negar esta aseveración pues va a ser satisfactoria, ¿no? Y en particular, por ejemplo, una manera, aquí entonces voy a explorar diferentes opciones. Entonces, una manera de negar que la mecánica cuántica es completa es pues adoptar una interpretación que sea puramente instrumentalista, es decir, una interpretación que no intente dar una descripción completa, fundamental del mundo que esté allá afuera, sino que diga, bueno, a mí lo único que me interesa es hacer predicciones de qué es lo que yo voy a ver cuando hago experimentos, ¿no? O sea, adoptar esta postura como instrumentalista. Y por supuesto, uno puede hacer eso, entonces decir algo así como que, bueno, la mecánica cuántica es solo una herramienta para hacer predicciones. Y bueno, eso está muy bien, pero como ya dijimos, si uno quiere hacer eso, no puede al mismo tiempo
asumir que se está construyendo una teoría que es fundamental, ¿no? Si uno quiere al mismo tiempo adoptar una postura instrumentalista y asumir que ese formalismo es fundamental, pues llega al problema de la medición, como ya vimos, ¿no? Entonces, digamos, esta avenida, pues parece que está disponible, pero nos evita o no, sí, no nos permite asumir que la mecánica cuántica es fundamental, ¿no? Otra, digamos, solución muy similar es esto que se conoce como interpretaciones epistémicas, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Bueno, epistémico, esta palabra que usan los filósofos para referirse a todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y entonces, interpretaciones de este tipo lo que dicen es que el estado cuántico no representa realmente el estado físico de los sistemas, sino que representa el conocimiento que algún observador tiene sobre el sistema, ¿no? Y por supuesto, si uno dice eso, pues uno no está asumiendo que el estado cuántico es completo, ¿no? Porque la información que un observador tiene sobre un sistema en general no es completa, ¿no? Entonces, digamos, esa sería una manera de negar que la descripción cuántica es completa. El problema es que existe un teorema muy importante, muy interesante, que se conoce como el teorema de PBR. Si quieren, digamos, hoy no voy a hablar mucho al respecto, pero si quiere alguien hacer preguntas al final, con gusto, si quieren les recomiendo literatura. Pero lo que muestra el teorema PBR es básicamente que, a pesar de que interpretaciones de este tipo son populares, que las interpretaciones epistémicas te llevan a problemas, ¿no? En particular, te llevan a inconsistencias internas. Y entonces, debido al teorema PBR, pues sabemos que no podemos adoptar este tipo de interpretaciones. Aunque, bueno, por supuesto, como cualquier teorema, pues depende de ciertas suposiciones y siempre hay manera de darle la vuelta, pero digamos, el consenso es un poco que las maneras de darle la vuelta, pues, digamos, no son muy razonables. Una otra avenida em, similar es lo que se conocen como interpretaciones estadísticas, es decir que el estado cuántico no refiere a sistemas individuales, sino que solamente refiere a ensambles. Por supuesto, interpretaciones de este tipo tampoco asumen que la mecánica cuántica es completa, ¿no? Porque pues, está diciendo que es lo que es una descripción del ensamble, pero no de cada una de las partes. Entonces, en ese sentido, niegan la primera aseveración de Modlin, pero de igual manera que el teorema PBR niega este tipo de interpretaciones epistémicas, también lo hace con las estadísticas. ¿Okay? Y por último, otra manera, una manera que esta sí me va a parecer interesante y razonable, digamos, todas las de acá arriba eh, concluí que son problemáticas, pero otra manera de asumir que la descripción cuántica es incompleta es introduciendo variables ocultas, es decir, eh, llegar a la conclusión de que el estado cuántico sí da una descripción física del sistema, de un sistema único, pero que no da una descripción completa. Entonces, que si queremos tener una descripción completa, es necesario añadir elementos extra, ¿no? Elementos, cosas que van más allá. Y esta es una avenida que se ha explorado mucho y que de hecho lleva a cosas muy interesantes. Y en particular, más adelante vamos a hablar con cuidado de lo que se conoce como la teoría de onda piloto, que es la descripción o la teoría de variables ocultas mejor desarrollada, que pues, digamos, es exitosa en muchos sentidos. Entonces ya volveremos a hablar de la teoría de onda piloto, ¿no? Que es, digamos, la manera adecuada, o digamos, al menos una manera adecuada de resolver el problema negando el primer postulado, que la mecánica cuántica es completa. ¿Ok? Bueno, avancemos al segundo postulado o la segunda aseveración de Modlin. La segunda decía que los estados cuánticos siempre evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Entonces, bueno, si negamos eso, pues llegamos a la conclusión de que Schrödinger no siempre se cumple, pero por supuesto, pues uno tendría que decir cuándo es que la ecuación de Schrödinger se interrumpe, ¿no? Y en particular, pues tendría que hacerlo de una manera clara, no ambigua, no vaga, ¿no? Una manera precisa, ¿no? Entonces, bueno, se han dicho muchas cosas al respecto. Número uno, se ha dicho que la ecuación de Schrödinger se interrumpe al medir. Por supuesto, esa es la interpretación estándar, pero ya vimos que pues es problemática, ¿no? Porque introduce esta interrupción de manera vaga, ¿no? Y de manera análoga o muy parecida
se ha dicho que la ecuación de Schrödinger se interrumpe a nivel macroscópico, pero pues estamos en un problema similar, ¿no? ¿Qué tan grande tiene que ser algo para considerarlo macroscópico? No hay ninguna descripción clara al respecto. A nivel claro, pero clásico, de nuevo, ya exploramos eso, no hay ninguna línea como precisa entre lo clásico y lo cuántico. Cosas más locas se han dicho al respecto, por ejemplo, se ha dicho que es debido a la conciencia, ¿no? Entonces es solo cuando un ente consciente observa un sistema que es que ocurre un colapso, y esto, bueno, parece este, intentar resolver un problema con un problema todavía más grande, que es el de tratar de determinar qué diablos es la conciencia, y entonces parece que por ahí tampoco vamos a llegar a nada muy formal ni preciso. Otra cosa que se ha dicho es que el Schrödinger se interrumpe cuando ocurren eventos irreversibles, pero esto, si lo piensan un poco, es completamente circular, ¿no? Porque justamente la ecuación de Schrödinger es determinista y es invariante bajo inversiones temporales. Entonces, decir que cuando ocurre algo irreversible es cuando Schrödinger se rompe, pues sí, por supuesto, pero no hay ninguna manera formal independiente de decir que Schrödinger dejó de funcionar para saber cuándo es que ocurren eventos irreversibles, ¿no? Otra cosa también que se ha dicho similar es que se interrumpe cuando se crean registros o cuando se genera información, pero si lo piensan un poco, estas dos maneras de hacerlo también son completamente circulares, ¿no? Porque justo cuando se crean registros, pues cuando ocurre un colapso. Si no, antes de eso, pues va a haber una superposición y realmente por ahí no llegamos a nada. Entonces, todas estas maneras, digamos, hasta acá, de intentar introducir cuando se interrumpe la ecuación de Schrödinger, pues en realidad no resuelven el problema porque nos llevan a formalismos que son vagos, ambiguos. Pero hay una última manera que quiero mencionar, a la que vamos a regresar con más cuidado más adelante, que sí funciona, que ha llevado a desarrollos muy interesantes, y es asumir que la ecuación de Schrödinger se interrumpe de manera completamente aleatoria, ¿no? Digamos que allá afuera en el mundo hay estos eventos aleatorios que interrumpen la ecuación de Schrödinger, y esto nos va a llevar a teorías o a todo el programa, se conoce como programa de colapso objetivo o reducción dinámica, que pues representan soluciones muy interesantes al problema de la medición, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar con algo de cuidado de una interpretación de este tipo, que se conoce como GRW por sus creadores, que que es la teoría del colapso más sencilla y es muy interesante. ¿Okay? Bueno, y por último, digamos, la última avenida para resolver el problema es pues concluir que las mediciones no tienen, digamos, la aseveración de que las mediciones siempre tienen resultados definidos. Entonces, uno, si quiere negar esto, pues tiene que concluir que las mediciones en realidad no tienen resultados definidos. Esto parece un poco loco o extraño, pero bueno, es justo lo que eh, introdujo la idea que postuló Everett. Entonces hay interpretaciones everettianas, o se conocen como en muchos mundos, que lo que hacen es intentar explicar por qué creemos que las mediciones tienen resultados únicos a pesar de que en realidad no lo tienen, ¿no? Entonces, lo que postula Everett es que la evolución este, siempre es unitaria, y que los diferentes términos de una superposición macroscópica, como algo así como un gato de Schrödinger, deben interpretarse como una multiplicidad de mundos, ¿no? Y entonces esto nos lleva a estas teorías de muchos mundos o muchas mentes, y vamos a más adelante hablar un poco de cuidado de este tipo de interpretaciones. Otras interpretaciones de este tipo, digamos que también aseveran que la ecuación de Schrödinger siempre es válida, y que entonces por lo tanto no hay realmente allá afuera en el mundo este, resultados únicos de las mediciones. Tienen que ver con decoherencia, y bueno, la idea básica de coherencia es que la interacción con el ambiente para todo fin práctico causa lo que llaman colapsos efectivos, ¿no? Pues a pesar de que el mundo evoluciona de manera unitaria, esta interacción con el ambiente nos hace pensar que el mundo colapsa. Y bueno, como ya dije al principio, mucha gente ha pensado que la decoherencia resuelve los problemas conceptuales de la cuántica, pero les voy a tratar de convencer yo más adelante de que esto no es verdad, ¿no? Y bueno, y por último ha habido recientemente intentos de combinar estas dos ideas, las de Everett junto con decoherencia. Y entonces hay formulaciones
unas se conoce como historias consistentes, o hay versiones contemporáneas de muchos mundos que pues han intentado resolver los problemas. Historias consistentes en particular, hay mucha literatura que muestra que falla, y sobre las versiones contemporáneas de muchos mundos vamos a hablar con cuidado más adelante y, digamos, ya llegaremos a una conclusión. ¿Ok? Bueno, y nada más finalmente, para terminar de hablar de los problemas conceptuales de la mecánica cuántica, voy a mencionar una cosa más, es esto que se conoce como el problema ontológico. Ontológico es otra palabra que usan los filósofos, y básicamente, digamos, la ontología del mundo de una teoría refiere a lo que pues existe allá afuera en el mundo de manera objetiva, de acuerdo con tal y cual teoría, ¿no? Entonces, digamos, la ontología de una teoría es lo que postula que existe allá afuera en el mundo, ¿no? Y bueno, entonces lo que quiero decir al respecto es que es importante tener claro que el problema de la medición, este problema de la ambigüedad en la dinámica de la mecánica cuántica, que mencionamos arriba, no es el único problema de la interpretación estándar. La interpretación estándar también tiene el problema de no ser clara desde el punto de vista ontológico, ¿no? Es decir, el formalismo en ningún momento se pronuncia sobre qué es lo que hay en el mundo, ¿no? Hay un formalismo matemático que nos permite hacer predicciones, pero nunca te dice realmente qué hay allá afuera, ¿no? O sea, cuando hablas de electrones, tienes una función de onda que lo representa y no queda claro esa función de onda qué tiene que ver con lo que realmente estás postulando que hay afuera en el mundo, ¿no? Y en particular porque la función de onda no es un campo físico, ¿no? Es decir, no es un objeto matemático que está definido sobre un espacio físico de 3 dimensiones. Es un objeto abstracto que vive en un espacio de configuración, ¿no? Entonces, si yo tengo n partículas, por ejemplo, la función de onda va a vivir en un espacio abstracto de 3n dimensiones, y no queda claro cómo eso se supone que representa lo que hay allá afuera en el mundo, ¿no? Este, y bueno, de nuevo, como ya dije varias veces, no tener una ontología clara puede funcionar si lo único que se busca es una interpretación instrumentalista que haga predicciones, pero es insostenible si se busca construir una teoría fundamental, ¿no? Que es lo que normalmente asumimos que la mecánica cuántica nos da. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto, digamos, concluyo la parte de los problemas conceptuales de la mecánica cuántica. No sé si hay dudas o preguntas, si no, ya sé que es pesado para todos, pero bueno, nos seguimos, ¿ok? Porque todavía hay varias cosas que les quiero platicar. Ok, entonces, bueno, la siguiente parte me parece muy importante porque, como ya dije, ya repetí muchas veces, hay hasta cierto punto, hasta consenso en el mundo de la física de que la decoherencia resuelve, si no es que todos, muchos de los problemas conceptuales de la mecánica cuántica, ¿no? Es una aseveración bastante común hoy en día digamos, en los pasillos de los departamentos de física o cosas por el estilo. Pero bueno, yo voy a tratar de explicarles por qué esto no es el caso, ¿no? Por qué la decoherencia en realidad no resuelve el problema. Y en particular, lo que voy a tratar de explicarles es que si uno lo ve con cuidado, uno ve que para resolver el problema a través de decoherencia, uno tiene que terminar postulando a mano lo que quiere demostrar, ¿no? Entonces, esto no funciona, ¿ok? Bueno, y entonces, bueno, número uno, ¿qué es la decoherencia? Pues la decoherencia es pues el inevitable enredamiento entre un sistema cuántico y su ambiente. Entonces, tengo cualquier sistema físico que quiero describir, inevitablemente va a interactuar con su ambiente, y al hacerlo se va a enredar con entonces, es el primer elemento, y luego, pues, digamos, hay evidencia teórica, pero importante, de que no solamente los sistemas se enredan con su ambiente, sino que los estados del ambiente rápidamente se vuelven ortogonales entre sí, ¿no? Y entonces, digamos, eso sucede, y no, digamos, hay que distinguir entre el proceso de coherencia, que es y que está ahí, no lo dudo, y entre la aseveración de que este fenómeno, o que la decoherencia, resuelve los problemas fundamentales, ¿no? Y yo me quiero pelear con esto segundo, ¿ok? Entonces, bueno, para entender por qué la decoherencia no resuelve el problema, pues hay que hablar un poquito sobre matrices de densidad. Entonces, digamos, ya rápidamente decir algunas cosas.
Y bueno, a ver, entonces lo que quiero decir es que las matrices de densidad, pues que son operadores que viven en el espacio de Hilbert correspondiente, que lo que hacen es codificar información sobre un sistema cuántico, ¿no? Pero lo importante es que las matrices de densidad se usan para diferentes cosas y además diferentes matrices de densidad pueden contener diferentes cantidades y tipos de información sobre los sistemas físicos que representan. Entonces, bueno, a ver, déjame ser un poco más concreto, quizás eso no muy vago, y en particular quiero, digamos, pueden usar incluso para otras cosas las matrices de densidad, pero quiero mencionar dos aplicaciones muy comunes. Entonces, por un lado, las matrices de densidad se pueden describir para, perdón, se pueden usar para describir ensambles, ¿no? Entonces, si yo tengo un ensamble, tengo 1000 copias o 1 millón de copias de algún sistema, yo puedo describir ese ensamble en términos de una matriz de densidad, en donde, bueno, este es el objeto que voy a utilizar, ¿no? Entonces, PI van a ser las fracciones de los elementos de mi ensamble que están en el estado iésimo, y este objeto ρ sub m va a ser el estado mixto que va a describir a mi ensamble, ¿ok? Entonces, esa es una aplicación de las matrices de densidad, y por otro hay otra aplicación que es utilizar a las matrices de densidad para describir subsistemas. Entonces aquí la idea es distinta. Aquí lo que tengo no es un subensamble, perdón, no es un ensamble, sino que es un solo sistema físico grandote que tiene dos partes, la parte S1 y la parte S2. Y por alguna razón yo digo, bueno, a mí solamente me interesa dar una descripción de una de las partes de S1, entonces yo puedo agarrar la matriz de densidad pura del sistema completo ρ, trazar sobre los grados de libertad que no me interesan, es decir, los grados de libertad del sistema S2, y así construyo lo que se conoce como una matriz reducida, ρ sub S1, que es una descripción matemática o un objeto que me permite describir algo sobre el sistema S1. ¿Ok? Bueno, entonces hay estas dos aplicaciones de matriz de densidad, los estados mixtos, las matrices reducidas, y bueno, desde el punto de vista matemático, pues estos dos objetos pues son iguales, es decir, ambos están representados con matrices, con traza igual a 1, que operan en el mismo espacio, operan de la misma manera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista matemático, estados mixtos y matrices reducidas son pues completamente iguales. Sin embargo, desde el punto de vista físico, son cosas muy diferentes, ¿no? Y es muy importante tener claridad en esta diferencia, ¿no? Por un lado, los estados mixtos, pues describen, como dije, ensambles y por lo tanto describen sistemas que poseen estados bien definidos. Es decir, si yo tengo un ensamble, cada uno de los elementos de mi ensamble, pues posee un estado bien definido. A lo mejor yo no sé cuál es, pero estoy asumiendo que posee un estado bien definido, ¿no? Y entonces uso este estado mixto para hacer predicciones estadísticas, por ejemplo, sobre mediciones que puedo realizar sobre el ensamble, ¿no? Por otro lado, las matrices reducidas, como dijimos, representan subsistemas, ¿no? Y en particular, si yo tengo un sistema S1 enredado con un sistema S2, el sistema S1 no tiene un estado bien definido, ¿no? Cuando yo tengo sistemas enredados, las partes no tienen estados bien definidos, solamente el todo tiene un estado bien definido que es un estado enredado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un singulete, pues cada uno de los electrones no tiene un spin bien definido, ¿no? Y entonces las matrices reducidas representan sistemas que no poseen estados bien definidos, ¿ok? Y lo más importante, lo que quiero señalar con mucho cuidado, es que las matrices reducidas, dado que representan sistemas que no poseen estados bien definidos, pues la matriz reducida no la puedo interpretar como el estado del sistema que estoy representando, ¿no? Tal cosa no existe. Lo que son, en vez de esto, en vez de una representación del estado físico, son simplemente herramientas que nos permiten codificar el comportamiento de subsistemas bajo mediciones, pero asumiendo la regla de Born. Es decir, yo tengo este subsistema, por ejemplo, un singulete, y yo quiero a uno de los electrones medirle el spin. Yo puedo usar la matriz de densidad reducida para predecir qué voy a encontrar cuando mida. Pero al usar la matriz de densidad reducida para hacer esa predicción, estoy asumiendo que cuando yo vaya y mida ese electrón, va a colapsar y se va a comportar de acuerdo con la regla de Born. ¿Okay? Entonces, la interpretación física de la matriz de densidad reducida
asume la regla de Born. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora sí, con todo esto en mente, veamos qué es lo que nos dice de coherencia sobre el problema de la medición. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Consideramos un sistema S que está en interacción con su ambiente y en particular, pues asumimos que de inicio el sistema S está en una superposición de estar en el estado psi1 y el estado psi2 y que de inicio no hay ningún enredamiento entre el sistema y el medio ambiente, ¿no? Entonces este es un estado separable entre el estado inicial del ambiente y la superposición que representa el estado del sistema, ¿no? Y bueno, de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, esta flecha representa evolución de Schrödinger. Si dejamos evolucionar al sistema, pues eventualmente lo que voy a tener es un estado enredado entre el sistema que me interesa psi1 y el medio ambiente, ¿no? Y entonces voy a terminar con un estado enredado de este tipo, donde pues va a haber un estado del ambiente E1 que corresponde a psi1 y un estado E2 que corresponde a psi2, ¿no? Y no solo eso, no solamente voy a tener este estado enredado, sino que rápidamente estos estados del ambiente E1 y E2 van a ser prácticamente ortogonales. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se ha encontrado que sucede cuando interactúa un sistema con su ambiente. Y dado que solamente nos interesa una descripción del estado psi1, perdón, del estado S, pues lo que hacemos es agarrar este estado y calcular una matriz de densidad reducida para S, ¿no? Entonces calculamos la matriz de densidad total, trazamos sobre el medio ambiente y lo que encontramos es exactamente este estado de acá, ¿no? Entonces un estado que tiene que ver con los estados psi1 y psi2, y dado que pues rápidamente el ambiente se vuelve ortogonal, pues esta cosa se reduce a esto de acá. ¿Ok? Y entonces, pues notamos que cuando hacemos esto de trazar sobre el ambiente, pues lo que obtenemos es una matriz de densidad reducida, es decir, del tipo que representan a partes de mi sistema, pero que es formalmente idéntica a una mezcla es decir, a tener un ensamble, por ejemplo, donde la mitad de mis sistemas están en psi1 y la mitad están en psi2. ¿Ok? Y cada uno de ellos con probabilidad de un medio. ¿Ok? Entonces, digamos, este procedimiento de interactuar con el ambiente y trazar sobre el ambiente me lleva a algo que se parece o que es formalmente idéntico a esta mezcla, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿significa esto que dado este resultado, entonces el estado de mi sistema está bien definido? Pues claramente no, ¿no? Porque, digamos, el estado sigue siendo esto. Lo único que yo hice fue, o sea, y el estado es un estado enredado, y entonces si el estado es enredado, el sistema no tiene un estado bien definido, pero lo único que hice fue, digamos, en mi libreta, decidir ignorar al sistema y representar o llegar a la conclusión de que esta matriz en C reducida de alguna manera me permite hacer predicciones sobre mi sistema, ¿no? Y entonces, claramente, el hacer este procedimiento en mi libreta no cambia el hecho de que el sistema no tiene un estado bien definido, ¿no? Pero bueno, lo que dice de coherencia no es que esto implica que el estado ya tiene el sistema tiene un estado bien definido, sino que dice que, dado todo esto, se argumenta que para todo fin práctico, o sea, que lo que significa este resultado es que para todo fin práctico, ese se comporta como si estuviera en psi1 o en psi2 con probabilidad igual a un medio. Es decir, que bajo todo tipo de mediciones, ese se comporta como dicha mezcla. ¿Ok? Entonces, dice la gente que presenta ese tipo de argumentos, dice, pues lo que acabo de mostrar es que si bien no es el caso que el sistema ya colapsó, para todo fin práctico se comporta como si hubiera colapsado. Es decir, se dice que de coherencia lleva a una dinámica que, aunque estrictamente hablando es unitaria, es no unitaria a nivel efectivo. ¿Ok? Y entonces dice, bueno, eso es lo que realmente queríamos mostrar, ¿no? Que aunque sigue enredado, pues en realidad se comporta como si no, ¿no? Y eso es suficiente para explicar por qué los sistemas colapsan sin tener que haber puesto a mano en ningún momento algo así como la regla del colapso, ¿no? Sin embargo, pues es fácil ver que este argumento es falaz, es decir, depende crucialmente de la regla de Born que, pues en este caso no está disponible, ¿no? Justamente lo que se asume es que la evolución es puramente unitaria. Entonces, si es puramente unitaria en todo momento, no hay colapso, no hay regla de Born,
y entonces, pues la cosa realmente termina siendo circular, ¿no? Es decir, la idea es que al considerar un formalismo puramente unitario, como lo que de Coherencia quiere hacer, es muy importante no usar sin darse cuenta la regla de Born, ¿no? Pero es solo usando la regla de Born que es verdad que bajo todo tipo de mediciones, ese se comporta como si estuviera en la mezcla, ¿no? Como dijimos, el decir que este elemento, este objeto representa S, no quiere decir que ese es el estado de S, ¿no? Simplemente es una manera de codificar cómo se va a comportar S asumiendo la regla de Born, ¿no? Pero eso es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que de coherencia para derivar la regla de Born tiene que asumir implícitamente la regla de Born, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto pues no funciona, ¿no? Es decir, se necesita asumir lo que se intenta probar, ¿no? Entonces, concluimos que de coherencia no resuelve el problema de la medición. Muy bien, entonces, ahora sí, pasemos a la última parte de la sesión, que es explorar algunas de las alternativas no estándar que en diferente medida han logrado resolver el problema de la medición, ¿no? Entonces, en particular, vamos a explorar tres opciones. Número uno, vamos a explorar el programa de colapso objetivo, que, como ya dije, es bastante exitoso. Número dos, la teoría de onda piloto, que también es muy interesante y muy, digamos, capaz de resolver los problemas de manera no trivial. Y por último hablaremos un poco de teorías de muchos mundos y, digamos, yo no creo que de las teorías de muchos mundos se pueda decir lo mismo que con las teorías de colapso o la teoría de onda piloto, ¿no? Creo que, si bien, digamos, no es fácil descartarlas por completo, no es claro que realmente, digamos, no parecen estar en ningún sentido en el mismo nivel que estas otras dos. Pero bueno, esa es quizás una opinión personal y ya me dirán ustedes qué opinan. ¿Ok? Bueno, entonces, de estas tres interpretaciones, vamos a empezar con las teorías de colapso objetivo. Sí, vamos a hablar en general de todo este programa, que como ya dije también se conoce como programa de reducción dinámica. Y bueno, a ver, ¿cuál es la idea de este programa? Bueno, la idea es pues buscar una modificación de la ecuación de Schrödinger que sea tal que haga que procesos tipo medición, es decir, las cosas que normalmente llamamos mediciones, pues de alguna manera arrojen resultados definidos, ¿no? Pero por supuesto la idea es hacer esto de manera formal y precisa a nivel microscópico y hacer esto sin nunca utilizar la palabra medición o el concepto de medición, ¿no? Simplemente la idea es poner algo a nivel fundamental que sea tal que cuando lo aplicamos a las situaciones que normalmente llamamos mediciones, pues nos garantice que vamos a encontrar resultados definidos, ¿no? Y entonces, pues la idea de alguna manera es pues construir una única dinámica que englobe tanto el colapso como la evolución unitaria y que lo haga de nuevo de una manera formal, precisa, y que por un lado, pues nos garantice que a nivel macroscópico no vamos a ver superposiciones incómodas como gatos de Schrödinger o, yo qué sé, pelotas de béisbol en superposición de estar aquí y allá, pero por otro lado, necesitamos que este formalismo pues no modifique apreciablemente el comportamiento de lo micro, porque por supuesto la mecánica cuántica es una teoría que en ese reino, como ya dije, es increíblemente exitosa y entonces pues más vale que la nueva teoría que construyamos haga las mismas predicciones o prácticamente las mismas predicciones para ser igualmente empíricamente adecuada. ¿Ok? Bueno, y entonces, digamos, para lograr todo esto, pues el programa de colapso objetivo, pues debe respetar ciertas restricciones, ¿no? Y entonces, digamos, recapitulando cosas que ya dije arriba, pues número uno, debe ser perfectamente preciso a nivel fundamental, no debe de depender de nociones vagas como mediciones, observadores, macroscópico, etcétera. Número dos, debe de garantizar que las mediciones siempre tengan resultados definidos y no solo esto, sino que tiene que garantizar que las predicciones o los resultados se comporten de acuerdo a la regla de Born o al menos aproximadamente lo hagan, porque como ya dije, ¿no? La mecánica cuántica hace predicciones que son sumamente exitosas a nivel predictivo.
Número 4, pues no debe contradecir hechos conocidos sobre lo micro. O sea, más vale, ¿no? Porque eso ya lo hemos corroborado experimentalmente muchísimas veces. Y por último, pues tiene que lograr en términos precisos explicar por qué se comportan tan diferente lo micro y lo macro y dar alguna definición formal de dónde está esa división, ¿no? O sea, o dar esta explicación de manera completamente precisa. ¿Ok? Bueno, entonces, ha habido muchísimo trabajo en estas teorías. Lo que voy a hacer hoy es presentar la primera de ellas, que se conoce, como ya dije hace rato, como GRW. Fue presentada por Girardi, Riemann y Weber en el 86. Y digo, a pesar de que es la primera, digamos, contiene todos los elementos de manera sencilla que han aparecido en formulaciones posteriores, ¿no? Entonces, digamos, es una excelente manera de entender a grandes rasgos qué es lo que hacen este tipo de modelos. Y bueno, para introducir esta teoría de GRW, pues voy a hacerlo en términos de una serie de postulados, ¿no? Y entonces, bueno, veamos qué es lo que dice esta teoría. Bueno, número uno, bueno, a ver, esta teoría funciona para, digamos, se aplica a sistemas de partículas distinguibles. Entonces tengo un sistema de n partículas distinguibles. Entonces lo que dice el primer postulado es que cada partícula de un sistema de este tipo sufre con una tasa promedio lambda, que es un parámetro libre de esta teoría, una nueva constante fundamental, si queremos leer esta teoría como fundamental. Entonces, cada partícula sufre con una tasa promedio lambda procesos repentinos y espontáneos de localización. ¿Ok? Entonces, de vez en cuando tengo una partícula que va por ahí y va a sufrir de manera completamente espontánea, es decir, no tiene que ver con que alguien vaya y mida, con que haya una interacción de algún tipo, no tiene que ver con nada externo, ¿no? Simplemente es una propiedad de estas partículas que de vez en cuando sufren estos procesos repentinos de localización. Y bueno, ¿en qué consisten de manera precisa estos procesos de localización? Pues, por ejemplo, si la iésima partícula sufre una localización en torno a el punto x0, lo que sucede es que el estado de mi sistema, es decir, la función de onda, al sufrir una localización, pues básicamente se multiplica por una gaussiana que está centrada en el punto x0, en términos de digamos, la iésima partícula, ¿no? Entonces, de vez en cuando, la función de onda recibe esta multiplicación de una gaussiana, donde n es simplemente algo que nos garantiza que después de esta localización o de este colapso, la función de onda sigue localizada. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más, porque lo voy a usar más adelante, llamo a phi sub x0 a la función de onda post localización o post colapso. Es decir, esta es la que ya fue multiplicada por la gaussiana. ¿Ok? Bueno, esto es lo que ocurre cuando sucede una localización en x0, pero ¿cómo determinamos dónde va a ocurrir esta localización, ¿no? Entonces, el tercer postulado de la teoría lo que nos da es una densidad de probabilidad para la ocurrencia de una localización en torno a x0. Entonces, como ya dije, con un ritmo lambda, con una tasa promedio lambda, ocurren localizaciones, pero si a la iésima partícula le va a ocurrir de manera aleatoria una localización, entonces tenemos que saber en dónde va a ocurrir y esta x0 se escoge con esta densidad de probabilidad que está dada por esta fórmula. Entonces, básicamente, pues vemos que tiene una forma más o menos análoga a la regla de Born, en el sentido que tiene que ver con la función de onda al cuadrado. Y de esta manera, pues la teoría dicta dónde es que ocurre la localización, ¿no? Y por último, el último postulado de la teoría lo que nos dice es que en el intervalo entre sucesos de la localización, es decir, cuando no ocurre ninguno de estos colapsos, el sistema evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Y ya terminamos. Eso es todo lo que la teoría postula. Y bueno, por supuesto, ahora lo que habrá que ver es cómo es que esto ayuda a resolver el problema de la medición y a hacer predicciones adecuadas, etcétera, ¿no? Entonces, pues déjenme ahora hablar un poco sobre eso, ¿no? Y entonces, bueno, el ejemplito que voy a poner es el siguiente. Entonces, este estado es
entonces supongamos que tenemos una única partícula en una dimensión y que el estado del sistema es este que está acá, que está representado por dos gaussianas localizadas en más y menos A, ¿no? Entonces tengo esta superposición de la partícula de estar localizada en más A y menos A en estados, digamos, que son gaussianas. Y, digamos, los parámetros los escojo de tal manera que este gamma, que es el ancho de la gaussiana, es mucho menor a... perdón, una más, algo que omití decir que es importante, es que así como la teoría introduce esta lambda, que es la tasa promedio de colapso, introduce otra constante, que es esta alfa, que dicta cuál es el ancho de la gaussiana que implementa los procesos de localización, ¿no? Entonces, después de un proceso de localización, el sistema termina en una gaussiana de ancho 1 sobre raíz de alfa, ¿no? Entonces, este estado inicial que estoy considerando es tal que las gaussianas, digamos, este sistema está en una superposición de gaussianas, pero son tales que el ancho de cada una de las gaussianas es mucho menor al ancho de localización, pero la distancia entre los dos centros es mucho mayor que el ancho de localización de la teoría GRW. ¿Ok? Y entonces tengo esta superposición de las dos gaussianas y supongamos que ocurre una localización centrada en una de ellas, por ejemplo, en la que está en más A. Y es fácil ver que cuando eso ocurre, pues lo que le ocurre al sistema después de recibir ese proceso de localización es que la gaussiana que está centrada en menos A queda suprimida exponencialmente con respecto a la otra y que la que está centrada en A prácticamente no cambia su ancho, ¿no? Y que además la probabilidad de que ocurra un colapso de este tipo es más o menos un medio. Entonces, digamos, lo que encontramos con este ejemplito es que si yo empiezo con esa superposición del electrón estar a la derecha y a la izquierda, entonces cuando ocurre uno de estos colapsos, ¡pum!, se va a localizar más o menos con probabilidad de un medio en estar únicamente a la derecha o únicamente a la izquierda, ¿no? Entonces parece que, digamos, si esto le sucediera, por ejemplo, a un gato de Schrödinger o una pelota en estar en una superposición, pues nos llevaría a algo que es más o menos lo que buscamos, ¿no? Pero por supuesto, por ahora estamos trabajando solamente con objetos microscópicos, ¿no? Y bueno, y también es fácil ver que si una de estas localizaciones ocurre lejos de donde estaban los centros de las gaussianas, lo cual es improbable de acuerdo con la regla de probabilidad, esto pues la función de onda prácticamente no cambia, ¿no? Entonces, si ocurren esas cosas, pues no hay ningún problema. Bueno, está bien. Entonces, eso es el modelo, así es como funciona con un objeto microscópico, pero la pregunta es por qué esto ayuda para resolver el problema de la medición, ¿no? O sea, ¿por qué esto logra que los objetos macroscópicos nunca estén en superposiciones de estar aquí y allá, ¿no? Y entonces, para hacer esto, pues, consideremos la medición de un spin y entonces tenemos un spin, vamos a medir si este está en spin arriba o en spin abajo, y de alguna manera el resultado de esa medición la vamos a representar en términos de la posición de un puntero, ¿no? Entonces tenemos, no sé, algo así como un Stern-Gerlach, que a final de cuentas nos dice cuál fue el resultado, spin arriba o spin abajo, con un puntero que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y entonces, si hay una interacción entre el aparato de medición y mi electrón, y asumo que esa interacción evoluciona de acuerdo con Schrödinger, como dice esta teoría, cuando no están ocurriendo colapsos. Entonces, el estado del puntero y el electrón después de la medición va a ser algo de este tipo. Es decir, va a haber una superposición de que el puntero, que son todos el puntero tiene muchísimas partículas, sus posiciones las represento por x1, x2, x3, etcétera. Y entonces, si el electrón tiene spin arriba, el puntero, por ejemplo, se mueve a la derecha, y entonces lo que estoy llamando aquí x1 de la partícula 1, x1 de la 2, x1 de la 3, son la posición de todas estas partículas con el puntero estando a la derecha, y si el electrón se va a la izquierda, perdón, si el electrón tiene spin abajo y el puntero se va a la izquierda, estas x2 son las posiciones de todas las partículas del puntero que corresponden a haber encontrado spin abajo, ¿no? Entonces, hay una interacción entre estas dos cosas, el puntero se va a una superposición de marcar a la derecha y a la izquierda, ¿no? Sin embargo, si yo tengo este estado, es fácil ver que con que una de las partículas del apuntador sufra una localización como las que vimos arriba, esto va a ser suficiente para que la superposición completa colapse.
Y entonces es suficiente con que alguna de las partículas del puntero colapse o se localice como lo hizo esta de acá, para que el puntero entero colapse, ¿ok? Y entonces lo que vemos es que lo que logra esta teoría es que la frecuencia de colapso se amplifique de manera proporcional al número de partículas, ¿ok? Y entonces, incluso si la probabilidad de colapso en la ley GRW es extremadamente baja, que es lo que vamos a postular, cualquier superposición macroscópica tendrá una probabilidad extremadamente alta de colapsar, ¿no? Porque aunque la probabilidad de que cada una sea bajísima, si yo tengo 10 a la 25 partículas juntas, tengo que multiplicar la tasa de colapso por 10 a la 25 y entonces voy a tener una probabilidad muy alta de que la cosa colapse, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que predice esta teoría es que si yo genero un gato de Schrödinger, en realidad el gato sí va a estar en una superposición de estar vivo y muerto, pero dicha superposición va a durar muy poco, realmente muy poco, y rápidamente alguna de las partículas del gato, son muchísimas, sufrirá, o del sistema en general, sufrirá una localización y esto hará que el gato entero rápidamente esté o vivo o muerto. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la idea general. Por supuesto, para que esto funcione, pues tengo que decir algo sobre cuánto valen estos nuevos parámetros, ¿no? O sea, como vimos, GRW introduce dos nuevos parámetros, lambda y alfa. Y entonces, con respecto a lambda, pues lo que sé es que esta debe de ser, número uno, suficientemente chica para recobrar las predicciones cuánticas micro, ¿no? Entonces, si yo tengo un electrón solito, pues más vale que esa tasa de colapso pues sea tan baja que haga las mismas predicciones que asumir que los electrones nunca colapsan por sí solos, ¿no? Es lo que vemos cuando hacemos experimentos con electrones individuales, ¿no? Pero por otro lado, debe ser suficientemente grande para evitar superposiciones macroscópicas, ¿ok? Y luego, con respecto al ancho de la gaussiana que implementa la localización, pues esta debe ser suficientemente grande con el tamaño de los átomos, porque resulta que si fuera más pequeña, los átomos no serían estables, ¿no? Y tenemos evidencia empírica de que sí lo son. Entonces, si yo tengo un electrón y los procesos de localización sucedieran en un ancho menor a el tamaño de los átomos radiarían espontáneamente, etcétera, y esto no sucede. Entonces, más vale que uno entre raíz de alfa sea más grande que los átomos, pero también queremos que sea suficientemente chico para evitar que los objetos macroscópicos tengan posiciones dispersas, ¿no? Y entonces, pues resulta que todas estas constricciones se pueden cumplir y con todo esto en mente, digamos, la gente que introdujo la teoría propone que la tasa de colapso es 10 a la menos 16 segundos, es decir, si tengo un electrón solito, pasan millones de años para que este colapse, entonces es compatible con nunca haber visto un colapso de ese tipo, y el ancho de la gaussiana es 10 a la menos 5 centímetros. ¿Okay? Entonces, suficientemente pequeño para el nivel macroscópico, no lo podemos ver, pero suficientemente grande con respecto al tamaño de los átomos, ¿no? Y entonces, de acuerdo con esta teoría, pues la transición entre lo micro y lo macro la dicta el número de partículas bien localizadas en posiciones con separación mayor a 10 a la menos 5 centímetros en estados de superposición, ¿no? Entonces, como decía hace rato, hay una teoría fundamental, pero esta teoría fundamental nos da una manera como operacionalista de determinar dónde es que las cosas se comportan de una manera o de otra, ¿no? Y por supuesto habrá una escala mesoscópica donde pues, las cosas se comportan de manera distinta, ¿no? Pero el asunto es que todo esto está completamente determinado por lo que uno postula a nivel fundamental de la teoría, ¿no? No tiene que luego venir y hacer excepciones, decir, ah, bueno, si esto es grande, entonces se comporta distinto, ni nada por el estilo. ¿Okay? Bueno, entonces rápidamente algunas propiedades de teorías de este tipo. Número uno, pues dado que la evolución es no hamiltoniana, es decir, hay estos procesos de colapso que no lo son, pues esto implica que hay una no conservación de la energía en este tipo de teorías. Esto pues puede parecer altamente problemático, pero resulta que no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque lo que se puede calcular es que digamos, hay evidencia empírica de que la energía se conserva, ¿no? Pero pues toda evidencia empírica pues tiene un cierto rango de precisión y si uno postula una teoría en donde la no conservación está por debajo de esa estimación, pues entonces no hay ningún problema y eso es lo que sucede aquí, ¿no? Entonces uno puede calcular o estimar la pérdida de la energía para una partícula libre, dada por esta fórmula. Entonces uno puede, por ejemplo, considerar un gas, un gas ideal
y calcular cuánto sería el aumento de la temperatura de este gas por año, y lo que encuentra es que, de acuerdo con esta teoría, un gas por sí solo tendrá un aumento de temperatura que va como 10 a la menos 15 Kelvin por año, ¿no? Entonces, claramente eso está por debajo de lo que podemos observar, y entonces estas teorías son compatibles con la evidencia empírica, ¿no? Otro asunto interesante, un poco más como filosófico de este tipo de interpretaciones, es su interpretación, ¿no? Y lo que me refiero con esto es que, como ya vimos en el contexto de la interpretación estándar, la conexión entre el formalismo matemático y las predicciones son la regla de Born y la regla de eigenvalor-eigenvector. Y si uno elimina estas reglas, pues entonces es necesario sustituir la interpretación por algo más, ¿no? O sea, como que decía, hay por un lado el formalismo matemático, por otro lado la física, y si yo no rompo el puente entre estas dos cosas, entonces no tengo un formalismo matemático, tengo simplemente, perdón, no tengo una teoría física, tengo simplemente un formalismo matemático sin interpretación, ¿no? Y las teorías del colapso, pues justo quitan la regla de Born y la regla de eigenvalor-eigenvector, ¿no? Y entonces, pues tengo que sustituir esa interpretación por algo, ¿no? Entonces, en particular, pues debo de especificar cómo es que las matemáticas de las teorías de colapso se relacionan con el mundo físico, ¿no? Y entonces, en particular, se han expuesto, se han propuesto dos alternativas. Uno es lo que se conoce como la ontología de Flash, es una propuesta que hizo John Bell en los 80s, o por principios de los 90s, y lo que dice Bell es que pues lo que representa la teoría GRW es, o sea, básicamente la idea es que lo que hay en el mundo, la ontología de la teoría, están representados por los centros de los colapsos de las teorías de GRW, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, cuando yo tengo un sistema que colapsa, tengo un sistema macroscópico que va colapsando aquí y allá, solamente donde ocurren colapsos es donde realmente allá afuera en el mundo hay un ente físico que vive y puebla el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, de acuerdo con esta teoría, los objetos macroscópicos son como galaxias de estos colapsos que, de acuerdo con las leyes de la teoría, pues se comportan, evolucionan de manera temporal, justo como vemos, ¿no? Entonces, es una propuesta. La otra es esto que se conoce como la ontología de densidad de masa, y la propuesta es que de acuerdo con esta teoría, lo que hay en el mundo es un campo de densidad de masa que se construye, bueno, por medio de esta manera. Es básicamente un valor de expectación de un operador de masa. Y el asunto, digamos, esto tiene que ver con lo que decía hace rato de que la función de onda no es un campo físico, ¿no? Es un objeto que vive en un espacio de configuraciones. Y entonces, si yo quiero de ahí decir algo sobre qué es lo que hay en el mundo, en el espacio físico de 3 dimensiones, pues tengo que de alguna manera construir un objeto matemático que pueda ser interpretado de esa manera, ¿no? Entonces, esta es la idea con esta densidad de masa. Entonces, agarro el estado de mi sistema, calculo este valor de expectación, y ahora sí tengo una cantidad que vive en 3 dimensiones que interpreto como una densidad de masa física, que es la que representa los objetos macroscópicos que veo en el mundo, ¿no? Bueno, un par de comentarios para terminar de hablar de este tipo de teorías. O sea, hay, número uno, una posible objeción que se conoce como el problema de las colas. Y la idea es que los colapsos en estas teorías se implementan por gaussianas, que por supuesto, pues nunca son cero, ¿no? Tienen colas que van tan lejos como quiera. Y entonces uno dice, bueno, incluso después de un colapso, una partícula continúa en una superposición, y sigue sin tener un valor bien definido de la posición, ¿no? Entonces, aunque la localicé acá, la función de onda allá sigue siendo diferente de cero, y entonces todavía hay una probabilidad de encontrarla ya, ¿no? Pero en realidad, esto aunque parece problemático, pues solamente es problemático si uno conserva la interpretación probabilística de la función de onda que viene de la interpretación estándar, ¿no? Pero esa es la que ya rechazamos, ¿no? Entonces, en realidad, estas colas, y en particular en términos de este tipo de interpretaciones de la teoría, pues no representan ningún problema, ¿ok? Y por último, todo lo, digamos, el modelo que introduje aquí es un modelo completamente no relativista, pero ha habido mucho trabajo muy interesante sobre modelos de colapso relativistas. Ha habido mucha gente que ha argumentado que no se pueden construir cosas de ese tipo, pero en realidad sí se pueden, y hoy en día existen varios ejemplos. Por un lado, por ejemplo, existe una teoría que produjo Tumulka en 2006, que es básicamente una teoría de GW relativista, pero es para partículas que no interactúan. Entonces, son para N, digamos, partículas de Dirac, que evolucionan con colapsos de manera
completamente relativista. Y por otro lado, hay una teoría más poderosa, que es una que introdujo Bedingham en 2011, que es una teoría teoría cuántica, es una teoría cuántica de campos que introduce colapsos, ¿no? Entonces es pues muy importante, muy interesante. Digamos, si alguien quiere un poco más de información al respecto, podemos platicarlo al final. Ok, bueno, entonces eso es lo que quería platicarles de las teorías de colapso. Ahora hablemos un poco de esta teoría de onda piloto. Como ya dije, es la interpretación de variables ocultas más simple y más desarrollada. Y entonces aquí la idea es bueno, que la función de onda no es completa, ¿no? Entonces, además de función de onda, tengo cosas extra. Y en particular, bueno, se asume que la función de onda en todo momento sigue la ecuación de Schrödinger, pero, como ya dije, se asume que la función de onda solo provee información parcial del sistema. Y entonces la idea es que la información que falta se completa especificando las posiciones de las partículas, las cuales se asume que siguen trayectorias continuas, ¿no? Y estas trayectorias continuas de alguna manera vamos a ver que van a estar como guiadas o dirigidas por la función de onda de una manera completamente determinista, ¿no? Y bueno, resulta que esta teoría pues acomoda absolutamente todos los fenómenos cuánticos, al menos los no relativistas, y en particular es tal que hace que los postulados estándar sobre mediciones, incluyendo el colapso, la regla de Born, etcétera, emerjan a partir de las ecuaciones fundamentales de la teoría, que de nuevo están perfectamente precisas, perfectamente claras a nivel fundamental, a nivel matemático, y todo esto sin la necesidad de introducir observadores externos, mediciones, ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces veamos cómo funcionan estas teorías. Bueno, de nuevo lo voy a introducir en términos de una serie de principios. Número uno, la descripción de los estados. Nos dice que el estado de un sistema físico está dado tanto por la función de onda como por las posiciones de las partículas. Entonces, si tengo n partículas, además de tener una función de onda, voy a tener, perdón, esto es lo que voy a llamar Q mayúsculas, que son las posiciones reales físicas de las partículas. Entonces, las Q minúsculas van a ser, digamos, coordenadas sobre el espacio de configuraciones. Las Q mayúsculas son las posiciones de las partículas. Número dos, la dinámica de la función de onda. Como ya dije, esta evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger en todo momento. No hay nunca colapsos, no hay brincos, no hay nada por el estilo. Número tres, lo que se conoce como la ecuación guía, que lo que dice es que la velocidad de las partículas va a estar determinada por medio de esta ecuación, que es básicamente, nos dice que la velocidad de la qésima partícula va a ser función de la función de onda evaluada en la posición de todas las partículas al tiempo dado. ¿Okay? Entonces, si yo tengo la función de onda y sé dónde están todas las partículas, con eso puedo en cada instante calcular la velocidad de todas las partículas y de esta manera conocer cuál es su trayectoria. ¿Okay? Y por último, se introduce esto que se conoce como el postulado estadístico, que dice que a cierto tiempo inicial t0, las partículas están distribuidas de acuerdo con psi cuadrada. Entonces, se postula que en un tiempo inicial, las partículas van a tener una cierta distribución que va justamente como la regla de Born, ¿no? Pero el punto es que esto simplemente se tiene que asumir en un tiempo inicial t0, ¿ok? Y bueno, como vemos, bueno, esta es la teoría, esto es todo lo que uno debe decir para introducirla, y vemos que pues la dinámica es completamente determinista, y no solo eso, sino que es de primer orden, ¿no? En realidad, a diferencia de, por ejemplo, la segunda ley de Newton, esto me habla de la velocidad de la partícula conociendo las posiciones, ¿no? Entonces, el estado es simplemente la función de onda y las posiciones, no tengo que dar momentos, ¿no? Bueno, y entonces, esto es la teoría, pero lo que uno puede mostrar fácilmente es que, digamos, dado que es fácil ver que el lado derecho de la ecuación guía se puede escribir como una corriente dividida por una densidad de probabilidad, y dado que sabemos que la ecuación de Schrödinger implica esta ley de continuidad, lo que se puede mostrar es que la suposición de que a t igual a 0 las partículas van distribuidas como psi cuadrada, implica que a todo tiempo las partículas van a estar distribuidas como psi cuadrada. Entonces, esto es algo que no se postula, sino que se muestra, ¿no? Entonces, postulo algo a t igual a 0 y muestro que en todo momento las partículas van a estar distribuidas como psi cuadrada. Entonces, por lo tanto, el modelo que introduje arriba implica las predicciones cuánticas estándar, ¿no? Que psi cuadrada nos dicta la probabilidad de encontrar la partícula en tal o cual lugar.
¿Ok? Bueno, y entonces veamos rápidamente, porque se está acabando el tiempo, algunas de las propiedades de esta teoría, ¿no? Entonces, número uno, quiero hablar rapidísimo del experimento de las dos rendijas. Entonces, bueno, ahí está esta famosa discusión de Feynman sobre el fenómeno del experimento de las dos rendijas, y Feynman básicamente dice que es imposible explicar tal cosa suponiendo que cada partícula pasa por una u otra de las rendijas, ¿no? Sin embargo, pues esta teoría de onda piloto pues resuelve este famoso dilema onda-partícula de una manera muy sencilla. Simplemente dice, bueno, es una teoría donde hay partículas y hay ondas y simplemente las partículas están guiadas por ondas, ¿no? Y entonces, la idea es que cada partícula pasa por una sola rendija, a diferencia de lo que Feynman decía, pero la onda pasa por ambas, ¿no? Y la interferencia que se desarrolla porque la onda pasa por ambas, pues genera un patrón similar para las trayectorias, ¿no? Entonces, cada partícula pasa por una sola rendija, pero la onda ocasiona que se genere este patrón de interferencia, ¿no? Entonces, esta es una simulación de un experimento de dos rendijas utilizando la dinámica de la teoría de onda piloto. ¿Okay? Bueno, rápidamente sobre mediciones. Bueno, pues de acuerdo con esta teoría, pues los aparatos de medición no son nada especial, son simplemente colecciones de partículas y las mediciones son interacciones físicas comunes. Y entonces, pues simplemente esta teoría pues nos dice que el estado del sistema que se va a medir va a determinar el estado final del aparato. Y bueno, la idea es que todas las mediciones de cualquier propiedad, pues a final de cuentas, se van a representar en términos de posiciones de objetos macroscópicos, ¿no? Y pues, dado que, de acuerdo con esta teoría, nunca hay colapsos, ni brincos, nada por el estilo, pues no hay problema para hacer predicciones sobre cuándo y cómo ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, esta teoría la puedo aplicar para hacer predicciones sin nunca tener que saber qué es una medición, qué es un aparato de medición, qué es un observador externo, ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, y por último, sobre estas teorías, pues la pregunta es si es posible o no construir teorías de este tipo que sean relativistas. Bueno, pues de entrada parece que la relatividad y las teorías de onda piloto son incompatibles, porque pues resulta que la noción de simultaneidad juega un papel central en la teoría, ¿no? Como dije hace rato, para yo evaluar la velocidad de una partícula, tengo que conocer la posición de todas las partículas a un tiempo dado, ¿no? Entonces, bueno, de entrada parece que esto es problemático. Sin embargo, se ha argumentado que uno podría construir una versión, digamos, en un espacio de Minkowski, donde uno añade una población privilegiada. Esto pues, parecería problemático porque va completamente en contra del espíritu de la relatividad, pero uno puede mostrar, o al menos se ha argumentado, que uno, aunque tenga que incluir esa foliación para poder enunciar la teoría, esta no se puede detectar en la práctica, ¿no? Entonces uno termina con una teoría que, aunque viola, digamos, el espíritu de la relatividad, pues parece sí ser invariante de Lorentz a nivel empírico, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha discutido mucho al respecto. Y bueno, y entonces nomás rápidamente una lista de posibles objeciones, que en realidad todas me parecen a mí malas objeciones. Número uno es que se ha dicho que es una teoría que es complicada y poco elegante, que me parece que es falso. Como vieron, la pudimos introducir en unos cuantos principios, es bastante limpia, etcétera. Número dos, se ha dicho que es problemática porque hace las mismas predicciones que la estándar, entonces que no es una teoría alternativa en realidad. Y esto me parece que es problemático porque, o sea, que como objeción es problemática porque en realidad es una teoría que, aunque hace las mismas predicciones que la estándar, en realidad hace más predicciones porque hace predicciones incluso en situaciones donde la estándar por el problema de la medición no puede hacerlas, ¿no? Este, o también se ha dicho que es problemática porque las partículas no actúan sobre la función de onda, a pesar de que la función de onda se actúa sobre las partículas. Digamos, no veo por qué eso tendría que necesariamente ser el caso. Y bueno, finalmente estos asuntos de versiones relativistas, que como ya dije, hay mucho trabajo al respecto. Ok, entonces ya me queda poquito tiempo. No voy a tomarme mucho, pero nada más quiero rápidamente, aunque no termine, solamente introducir estas interpretaciones beretianas y concluir y digamos, dar tiempo para preguntas si es que están interesados. Entonces, bueno, por último, exploraré brevemente estas interpretaciones beretianas. Entonces, la idea es que en los 50 Everett propuso una solución radical al problema de la medición. Y como ya vimos, el formalismo estándar pues contiene estas dos reglas de evolución, ¿no? La de Schrödinger y el colapso.
Y ya vimos que es problemático ponerlas juntas, entonces Everett propone simplemente abandonar el colapso, ¿no? Pero habíamos dicho que, pues que esto parecía problemático, ¿no? Porque nos iba a llevar a cosas como gatos de Schrödinger, etcétera, y entonces para solucionar ese tipo de problemas introdujimos variables ocultas o teorías del colapso, pero Everett en cambio dice, no, pues en realidad tal vez estas superposiciones no son tan problemáticas como creíamos, ¿no? Y entonces lo que hace Everett es introducir la noción de estado relativo, ¿no? Y entonces básicamente dice, bueno, si yo tengo un estado enredado, pues si bien los subsistemas no tienen estados bien definidos, siempre es posible definir el estado de un subsistema relativo al resto, a que el resto esté en algún estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si yo tengo un electrón, pues relativo que este tenga una cierta energía, el puntero tiene una posición bien definida, ¿no? Y entonces, de acuerdo con Everett, de alguna manera el estado representará todas estas historias coherentes en paralelo, y pues lee Everett todo esto de una manera muy literal, ¿no? O sea, dice, si yo tengo una función de onda, lo que hay es una diversidad de ramas, cada una representando un mundo con propiedades perfectamente bien definidas, ¿no? Entonces esa es la idea básica. Y bueno, se ha explorado mucho al respecto, pero en realidad hay dos problemas que uno, ya nada más termino diciendo esto y me callo. Hay dos problemas que uno tendría que resolver para este, realmente considerar satisfactorias estas interpretaciones. Número uno es la probabilidad. Uno tiene que explicar y se han hecho intentos por hacerlo, pero yo creo que todavía no se puede decir que son exitosos para explicar de dónde surge la regla de Born, ¿no? Si realmente todo ocurre en toda rama, digamos, en todo mundo, ¿cómo es que pues la regla de Born jala? Y a final de cuentas, creemos que la mecánica cuántica es verdadera porque las predicciones de la regla de Born, de hecho, funcionan, ¿no? Entonces, si no tenemos una explicación de ese tipo, pues no tenemos ninguna razón para pensar que la mecánica cuántica es exitosa. Y, digamos, entonces ese es un problema. Y el otro problema tiene que ver con la ontología, ¿no? Con poder decir claramente qué es lo que nos dice la teoría que hay allá afuera en el mundo, ¿no? Y de nuevo, han habido intentos por hacerlo, pero en realidad me parece que son problemáticos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, déjenme terminar aquí. Aquí hay algo de bibliografía que les recomiendo si quieren explorar más del asunto.